Hola, es Edgar, aquí hablando sobre la tarea que es la expulsión de los judíos. Hablando de eso, empezamos la tarea con un archivo que empezó a enviar el profesor hablando sobre don Fernando y también doña Isabel, sobre la expulsión de los judíos, hablando de que no están satisfechos como está España en ese momento, sobre aspectos como la religión, el gobierno y el bienestar del país. Es un poco difícil en entender el documento por el aspecto de que está escrito en un castellano ya muy antiguo, así que lo que tuve que hacer es traducirlo a un español ya más moderno para poder entender sobre la situación que estaba pasando en ese entonces. Y también, pues, hablando de eso, llegamos a las preguntas que son los siguientes. La primera pregunta es, ¿cuál era la situación de los judíos en España ya en 1492? Bueno, los judíos llegaron a la península ibérica sobre la diáspora que sucedió en Palestina, sobre la conquista del Imperio Romano. Los judíos eran poderosos en aspectos económicos, también social. En zonas cristianas y también musulmanas eran obligados a pagar tributos donde vivían. Para poder vivir en esos lugares, también vivían en barrios ya retirados a los otros ciudadanos. En territorio cristiano se llama judería y en territorio musulmán se llama alamas. Bueno, los judíos no eran aceptados en España y fueron expulsados por los reyes católicos. Es decir, que los reyes no estaban dispuestos a aceptar las ideologías judías porque estaban preocupados que los judíos iban a influir a los cristianos nuevos, así que los reyes decidieron expulsarlos. Terminando eso, llegamos a la segunda pregunta, que es ¿por qué se produjo la expulsión de los judíos en España? Bueno, esto sucedió por el peligro de lo que se llama judaizantes, es decir, enseñar a los cristianos las prácticas del judaísmo. También que la religión judía en España era considerada como perversa, en el aspecto de que España quería ser un reino católico, basado todas sus leyes y su gobierno en la Iglesia Católica y dispuestos a enseñar sobre las enseñanzas de Jesucristo. Y tenían en contra de los judíos por el motivo ese de Jesús, el nombre que es sinónimo con los judíos por las cruzadas y lo de acusar de lo que era en ese entonces ya escrito sobre la Biblia. Bueno, también llegamos a la tercera pregunta, que es, ¿cuáles fueron las consecuencias científicas, políticas, económicas, sociales de su expulsión? Bueno, económicamente, la marcha de los judíos era relevante sobre el negocio y la economía en lugares donde habían más judíos. Es decir, que aunque también es cierto que muchos defienden que fue la posibilidad de la sociedad española en ser impulso a ser el primer capitalismo. La expulsión se convirtió en un próspero elemento financiero de la corona también, y por motivos de las consecuencias también. Socialmente, nos fijamos en el aumento del número de conversos que se consolidó en la división social entre los cristianos viejos, también en los cristianos nuevos. Lo que son los cristianos viejos son los cristianos sin antepasados judíos. Los cristianos nuevos son los judíos también convertidos al cristianismo.
También lo que querían implementar en España es algo que se llamaba la limpieza de sangre, que todo sea puro y involucrar al cristianismo, el reino católico por toda España, que solo hay una religión. Culturalmente, la expulsión también perdieron muchas figuras importantes culturales y científicos como Abraham Zacuto, que era un astrónomo, y Isaac Aberbanal, que era el hijo de un consejero de los reyes y también un escritor, además muchos más. Llegamos a la última pregunta, que es: ¿se puede comparar la expulsión de los judíos en 1492 con lo que sucedió en Alemania en los años 1939 a 1945? Yo diría, en mi opinión, que sí, sobre no aceptar a otra cultura y que llegan otros a querer mejorar su vida y empezar desde cero, y que los que ya están allí no están dispuestos a abrirse y ver todo con empatía, en aceptar a las formas de cómo uno se creó y su ideología. Es decir, que también no necesariamente es una situación diferente lo que pasó en 1492, también lo que pasó en Alemania, hasta lo podemos comparar a los días de hoy, en que siempre deberemos de ver a todo con la mente abierta, y con eso podemos aprender más y tal vez intentar algo que tal vez nos guste y estar educados en la forma de que entiendes por qué cierta persona de diferentes raíces hace lo que hace, sobre su cultura, gastronomía, lo que sea. Bueno, espero que les gustó. Saludos.